Bueno, muchas gracias. Seguimos adelante con este encuentro de responsabilidad social tecnológica 2020, con este formato online. Y saludo y agradezco en nombre de Funteso la presencia de Belén Molleda, gran periodista de la agencia EFE, de Javier Urra, doctor en psicología, ex defensor del menor de la Comunidad de Madrid, conocido realmente por su presencia y sus enseñanzas en distintos medios de comunicación, formador, por supuesto, autor de libros de éxito. Está también Eugenio Mayol, es el socio fundador de Indux Digital Group y director de Innovadores. Pueden seguirle naturalmente en muchos sitios. La Razón, desde luego, este diario La Razón. Y José Manuel Dolader, que es director de Radio Social La Barandilla. Muchas gracias a todos vosotros, a todos por estar en este encuentro de responsabilidad social tecnológica. Y queríamos abordar, porque ya veis que es muy frondoso este encuentro de responsabilidad social, aborda muchos temas, pero se me ocurrió, y sobre todo al hilo de la situación que vivimos y padecemos, que es el papel de las redes sociales, que está siendo tan brillante, y esto todos lo vemos todo el tiempo. Mirad, estamos ahora en Zoom, está, en fin, toda la red está actuando, Twitter, etcétera, pero surge una pregunta, que es el lado oscuro, podríamos decir, de estas redes sociales, y si vosotros creéis que existe, y hemos titulado este encuentro, las redes sociales alimentan la soledad. Por tanto, vamos a hablar de redes sociales y, por supuesto, somos todos partidarios de ellas. No venimos aquí a juzgar, faltaría más, sería una osadía y una estupidez la utilidad de las redes sociales. Pero sí este lado oscuro de las redes sociales que pueden ser la soledad. Si estáis en este debate, pues tenemos poco tiempo, como estáis viendo, y por tanto, pues os doy la palabra ya sin más y vais interviniendo. No sé, Belén, Sí. ¿te apetece, por ejemplo, abordarlo a Para, ti primero? sí. Bueno, muchas gracias a Funteso por invitarme a participar en este congreso entre Cristinas. Gracias a ti también, Ricardo, por invitarme. Como siempre, es un placer. Es una pena que la pandemia no nos permita estar juntos, porque la verdad que lo mejor de las mesas redondas es el contacto físico con las personas. Ahí casi ya entramos en materia con las nuevas tecnologías y la soledad. El título de esta mesa redonda era precisamente si las nuevas tecnologías favorecían la soledad o bien evitaban la soledad. Y yo creo que, como todo en esta vida, depende un poco de la mesura con la que se utilicen. Es decir, yo creo que todo llevado al extremo probablemente conduzca a la soledad, pero si se utilizan con cabeza, yo creo que favorecen la integración social. Luego también depende si las utilizas como un sustituto de las relaciones sociales físicas o como complementarias. Lógicamente, que si son un complemento, las nuevas tecnologías favorecen la integración social. Y luego también depende un poco del tipo de canal que se utilice para las nuevas tecnologías. Es decir, no es igual hablar por teléfono, que la respuesta es inmediata del interlocutor, una videollamada, o, sin embargo, interactuar con las redes sociales. Yo creo que el tema de las redes sociales quizás es el más delicado, en el sentido de que te puede dar una falsa sensación de compañía que en realidad no tienes, porque, bueno, yo, por ejemplo, en Facebook tengo 5.000 amigos, el tope, pero realmente no conozco ni a 100 o 150, ¿sabes? Que todos aceptamos, y al final estás hablando y no sabes para quién, y estás aguantando opiniones que no sabes ni de quién, ni te van ni te vienen. Es positivo porque tienes posibilidad de interactuar hasta con el presidente del gobierno. O sea, tú ves a Pedro Sánchez que dice algo y, hay veces que no entras, pero muchas veces te dan ganas de entrar a comentarle lo que piensas. Y eso sí que es positivo, el hecho de que puedes interactuar, pero eso te da compañía o te genera un poco de frustración. Y, por ejemplo, también yo creo que una de las cosas
negativas de las redes sociales he hablado de la frustración y es ese sentimiento que tienes de que todo el mundo se lo está pasando mejor que tú. Sobre todo, yo este verano que he estado en mi pueblo con la pandemia y que no he visto ni el mar porque no puedes salir, te meten tanto miedo que al final te quedas en casa. Yo veía las imágenes de Instagram y yo decía, jolín, soy la más desgraciada del mundo, digo, porque todo el mundo se lo está pasando genial y yo estoy aquí en mi casa, en mi pueblo, sin interactuar con nadie. Entonces es verdad que te genera una cierta frustración. Dicho eso, yo creo que utilizadas bien, las nuevas tecnologías favorecen muchísimo las relaciones sociales. Lo hemos visto en el confinamiento. Fijaos, hay estudios que dicen que hay como 5 millones de personas que viven solas y hemos estado como 4 meses encerrados. Entonces, el uso de las redes sociales, de las redes sociales no, bueno, de las videollamadas, de cualquier canal de comunicación con el exterior, ha favorecido bastante la integración y yo creo que ha permitido que estemos como estamos un poco mejor porque imaginaos 4 meses encerrados, aislados, hubiera sido infumable. Y luego, por ejemplo, fijaos aplicaciones como Zoom. Yo llevo nuevas tecnologías y estuve pasando todos los días pues un poco el aumento de uso de las nuevas tecnologías. Me llamó mucho la atención Zoom, se incrementaron las videollamadas un 5000%. Y otras aplicaciones como Hangout también se incrementaron en esa cantidad. WhatsApp algo menos, pero la verdad es que fue el boom de las videollamadas. De hecho, yo creo que hasta el confinamiento, bueno, pues se hacía alguna videollamada esporádica, yo creo, pero tanto como generalizarse del modo que se generalizó, no fue así. Y yo creo que eso también fue muy positivo. Insisto que yo creo que las nuevas tecnologías nos hicieron sobrellevar un poco mejor la situación de confinamiento que tuvimos y probablemente que tengamos en algún futuro por desgracia. Y ya por último, que sé que no tenemos mucho tiempo y tampoco prefiero que se abra un poco el debate, sí quería destacar que hasta qué punto las nuevas tecnologías favorecen la integración, que hay un proyecto europeo que se llama Faraón, que está desarrollándose en varios países para ayudar a las personas mayores con las nuevas tecnologías, por ejemplo, para evitar la soledad, en temas de salud. En la parte que nos toca en España, en Jaén, se está haciendo un proyecto piloto con 500 personas mayores y precisamente lo que quieren es ver cómo las plataformas digitales pueden ayudar a esta gente a que no se, bueno, a esta gente no lo digo tan lejano, a que se sientan integradas. Y yo creo que por el momento ahí lo dejo y seguimos el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosy. Muchísimas gracias. Has recordado tu condición de periodista experta, efectivamente, en nuevas tecnologías y día a día es lo que haces. Y gracias a ti, pues nos enteramos de mucha información como la que acabas de dar sobre Jaén, que desde luego yo no conocía. Pues acudimos ahora a Javier Urra, a su expertise y probado. Y ¿cómo ves, Javier, esta situación? Tú has estudiado mucho, evidente, sobre todo en la adolescencia, ¿no? En estos planos tan preocupantes en esta sociedad. Y claro, tu diagnóstico es acertadísimo y te agradecemos enormemente tu presencia porque es muy definitiva en un debate como esto. Muchas gracias, Javier, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ricardo, por invitarme. Ya sabes que te tengo mucha admiración y cariño. Muchísimas gracias a todas las personas que están escuchando con anterioridad y desde luego a Belén, que me parece que ha ajustado muy bien el tiro de lo que vamos a hablar. Bueno, yo, en relación con las nuevas tecnologías, déjame que os exponga 2 o 3 cosas. Mi mujer trabaja en educación especial. Entonces, niños con discapacidad que tienen una gran dificultad para tener amigos y proximidad, han estado en el confinamiento perfectamente comunicados con el profesorado. Les he oído trabajar, les he oído reír. Por lo tanto, pero son niños de educación especial. Eso no quita que ese grupo de niños se maneja, pero perfectamente. Desde luego, muchísimo mejor que mi mujer. O sea, esto me empezó. La segunda, yo doy clases en Cardenal Cisneros, que pertenece a la Universidad Complutense de Madrid. Bueno,
¿Qué ha llevado eso? Ayer daba clases, el 50% de los alumnos eran presenciales y el otro 50% estaban online, lo que nos permite, pero eso sí, a todos les puse que estuvieran con la cámara para ver que estaban en actitud de respeto ante el profesor y sobre todo ante lo que es el estudio. Es verdad que los exámenes, ya me he dado cuenta que ahora los hacemos más cortitos, tipo test, y que cuando acabas ya te dan los resultados. Con lo cual, bueno, te cambia un poco. Naturalmente, Ricardo y compañeros de la mesa, que cuando tú quieres transmitir algo, como decía Belén, tienes que estar piel con piel, cara a cara. Y ahí demuestras la pasión. Pero esto nos va a servir. Yo tengo un equipo de 100 profesionales, entre psiquiatras, médicos, educadores, psicólogos, que trabajamos con padres e hijos en conflicto, hijos que agreden a padres. Cuando llegó el confinamiento, que están en Brea de Tajo, están con nosotros aproximadamente 11 meses. Cuando llegó el confinamiento dijimos, los padres no pueden entrar para no transmitir enfermedad, pero a cambio sabe usted que su hijo está muy seguro. Y en este centro nuestro, que no permitimos el teléfono móvil a los chicos, y no permitimos el ordenador salvo en las horas de clase, si les dejamos que hubiera videoconferencias. Ha sido súper terapéutico el confinamiento, porque aunque no se han visto cara a cara, se han echado mucho de menos y se han transmitido el afecto, el cariño y lo que se precisa. Yo tengo la impresión de que hemos dicho, bueno, hemos estado bastantes días en un confinamiento aislados. Yo creo que no, aislados no. Hemos estado conectados, pero no era un zulo. Y todos bien sabemos en este país con el tema de tal lo que era un zulo. No hemos estado conectados. Creo que yo esta tarde o esta noche me pondré en contacto con Costa Rica, que es donde están mis hijos con mis nietos. Y por lo tanto, me van a dar una información muy próxima de la intervención de amígdalas que tiene hoy mi nieta. Por lo tanto, la proximidad es total. Es cuestión de organizarse el cambio horario de 8 horas. Esta reunión, como decía Belén, nos permite estar unidos a gente de distintos lugares. ¿Qué sería esta sociedad sin los avances tecnológicos? Cuando nos confinaron, hubo cosas que se garantizaron. 1, los medios de comunicación. 2, los alimentos. Más allá de ese ataque de pánico, de comprar papel higiénico, etcétera, luego se demostró que, bueno, que las cosas eran mal alimento y podíamos elegir, etcétera. Pero también me parece, por lo tanto, que el que no haya caído la tecnología nos ha permitido, supongamos que ahora nos vuelven a confinar y cae el sistema. Y tú te quedas en tu casa solo con tus libros, tu música, tu pensamiento y tu soledad. Habría mucha gente que quebraría, porque hay gente que tiene miedo a la soledad, hay gente que tiene miedo a escucharse a sí mismo. Es más, hay gente que es que no se podría escuchar nunca, porque tampoco tiene muchas ideas. Esta es una realidad. Hay mucha gente que buscamos la soledad. Y yo cuando voy al Corea del Pilar, que tengo una casa, lo que más me encanta es irme al final a las 7 de la mañana y vuelvo a las 12 solo, y estoy 5 horas solo, y camino y pienso, pero esa es una soledad buscada. Y ahí lo que hago es no llevar ningún aparato tecnológico porque quiero estar solo, con los riesgos que conlleva el estar sin un aparato y asumir que eso es así. Creo que hay personas que se aíslan. No estoy hablando de enfermedad, no estoy hablando de personas con autismo o con espectro Asperger. No digo personas encastilladas por patología. Digo que hay personas que les está viniendo muy bien la pandemia, que les está muy bien el confinamiento, porque es gente que no le gustan los demás. Y ahora es el momento de no estar cerca. Bueno, estos son un grupúsculo. Igual que hay otra gente que necesita la proximidad y a los demás. Las terapias. Oye, las terapias psicológicas, no para casos de ideas autolíticas o de suicidios, etcétera, pero para otras circunstancias se han demostrado válidas y de acompañamiento a la persona, y igual las de otros compañeros médicos. Otra cosa es los ancianos. Claro, ahí hay otra soledad. Una por la viudedad, otra por la edad, otra por la dificultad de que a lo mejor viven en un cuarto piso sin un ascensor, porque saben que tienen hijos pero que no se les visita, y porque además tecnológicamente algunos de ellos no están tan preparados como pueden estar sus nietos. Y ahí sí viven solos con una sobreinformación de los informativos de las televisiones que les hace creer que el mundo se acaba sin más. O sea,
Bueno. Luego, habiendo otro tema que lo ha apuntado muy bien Belén, que una cosa es estar conectado y otra cosa son las redes sociales. Claro, ha habido chicos, me preguntaba Ricardo, adolescentes que se han enganchado y se han hecho rápidamente ludópatas, pues algunos sí. Hay chicos que se meten en páginas de pornografía unida a violencia que da explicación luego a conductas a veces de manada, etcétera. Sin duda, sí. Las páginas que hay pro anorexia son dañinas. Algunas páginas y contactos que sirven para enganchar insectas en grupos fanáticos. Claro, ahí el problema está en la personalidad. Si tú no tienes amigos, si no tienes con quién quedar, si te aíslas, y si eres esa persona que los padres no saben definir, que a veces tienes ideas fanáticas y que buscas un salvador, estás en riesgo de esas personas que van a ser atractivas para ti. Bueno, yo quisiera acabar, porque la brevedad en esto es necesaria, diciendo que la imagen que uno quiere dar. Hablaba Belén de ese verano sin mar, pero bueno, y todos, decía Ortega y Gasset, que nos creemos un personaje. Claro, lo que pasa es que si estamos juntos, Ricardo, Belén y yo, pues en una tertulia a gusto, nos podemos mentir, pero lo que hemos trabajado toda la vida en la fiscalía y en estos proyectos sabemos mucho de la credibilidad. No sabes cuál es la verdad, pero sabes que te están mintiendo. En cambio, si pones WhatsApp, etcétera, eran frases todas pues, muy fluidas, que a veces llevan a equívocos, y das una imagen de ti mismo que la mayoría de las veces se compadece poco con la realidad. Es la imagen que uno quiere dar. Que esto sí genera una gran desconexión, porque la vida lo que hay que ser es coherente y congruente con uno mismo, en las partes que tenemos positivas y las muchas otras que tenemos negativas. Yo creo que las nuevas tecnologías nos están ayudando, creo que el confinamiento ha servido para ello y creo que la inmensa mayoría de la gente no sufre más allá por tener tecnologías. En España estamos viendo gente que es muy de relación social y está saliendo, a veces en exceso, y gente que le ha venido esto bien para decir, yo me encierro porque además tengo miedo y porque el otro es un peligro para mí. Bueno, creo que hay cosas en las nuevas tecnologías que yo tendría cuidado. Por ejemplo, yo no contestaría jamás a alguien que es anónimo. Me parece que hay que dar la cara en la vida también en las nuevas tecnologías y hay que dar las gracias a estas tecnologías y a vosotros por haberme permitido participar. Muchas gracias y un placer inmenso y conocer tu opinión para nosotros ha sido extraordinario. Antes de ir con Eugenio Mayol, que ya le veo aquí apareciendo, yo no sé si cambiar el título de lo que proponía, porque a la vista de Belén y Javier, más bien es las redes sociales alimentan la comunicación, porque realmente, más que la soledad, más bien aquí lo que aparece es que alimentan en positivo la comunicación. ¿Cuál es tu visión, Eugenio Mayol, sobre el tema? Buenos días, muchas gracias pues, a Enrique, a ti, Ricardo, por supuesto, por pensar en mí, para participar en un lugar en el que hay personalidades con tanta categoría. Pues, claro, el problema es que la soledad es un concepto un poco subjetivo, ¿no? Y ahí yo estoy muy de acuerdo con Belén en que no es difícil establecer una categorización objetiva, algo tan subjetivo, ¿no? De hecho, conforme comentaba Belén, yo estaba mirando estos días un estudio un informe que lo que hace es recopilar ideas de Data and Science que establece como los 4 mitos de la tecnología saludable. Y uno de los mitos de los que habla es precisamente esto de que las pantallas captan mucha atención, de que nos quitan mucha... Y viene a decir, bueno, esto depende de la forma... cómo nos aproximemos y cómo interactuemos con ellas. Yo creo que estamos en una... que se están produciendo muchos fenómenos que están confluyendo ahora mismo y que de alguna forma ponen de manifiesto nuestra falta de madurez como sociedad y como personas a la hora de saber incorporar en nuestras vidas una herramienta tan potente como las redes sociales, ¿no? Yo
en estos meses de la pandemia he estado un poco pues, mirando y un poco empapándome de lo que está sucediendo, de lo que se está hablando, porque sí que es verdad que esto ha dinamitado muchas percepciones que teníamos, ¿no? Una de ellas es que o sea, hay muchas circunstancias que son paradójicas, ¿no? La pandemia ha provocado que se diluyan las fronteras entre la esfera pública y la esfera privada. Muchas actividades que nosotros atribuíamos a la esfera pública, sobre todo desde el punto de vista laboral, se están desarrollando en ámbitos que nosotros consideramos que eran propios de la esfera privada y al revés, ¿no? Estamos también potenciando una economía contactless, ¿no? Una sociedad contactless por unos imperativos de la salud, ¿no? Pero eso, claro, una socialización sin contacto es tan absurda o tan poco natural como una privacidad monitorizada como la que vivimos, porque nuestra privacidad está continuamente monitorizada, se están gestionando los datos. Al mismo tiempo, es verdad que la apariencia de contacto que nos da las redes sociales, que se ha hablado en muchos casos anteriormente, en realidad no es lo que entendemos por un encuentro, porque no es la forma de estar en la realidad, es el acceso, es más propio de una forma de acceso. Y es importante que eso lo entendamos y lo incorporemos a nuestra cultura, porque no es lo mismo vivir en la realidad, que eso implica mucho contacto, implica percibir olores, sabores, tacto, percibir impresiones, que acceder a una sociedad, y más utilizando unas redes sociales que están diseñadas para que accedas a un tipo de información que encaja con tu perfil, precisamente para motivar que tú cada vez te incorpores más y las consumas más. De forma que hay una apariencia de no soledad, antes creo que lo comentaba Belén, o el tema de tengo muchos amigos en Facebook, tengo muchos contactos, pero en realidad no tenemos que incorporar a nuestra cultura el hecho de que eso no es sustitutivo del contacto y de la relación interpersonal, ¿no? Luego se está generando, además de saber cómo tenemos que utilizar las redes para relacionarnos con los demás, también saber que las redes son una fuente de conocimiento, pero que hay que saber qué tipo de conocimiento nos proporcionan, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en Reino Unido hay un debate muy interesante sobre la neutralidad de la BBC, ¿no? Y se plantea, bueno, la BBC, ¿qué es esto de que sea neutral? ¿Significa que tiene que dar voz a todos? Y hay una gran, una gran corriente, de hecho, a raíz de los movimientos, sobre todo de este movimiento reivindicativo de la población de color afroamericana en Estados Unidos, esto se llama la wokenización, que no es un fenómeno nuevo, tiene más de un siglo, pero ahora ha estallado. Wokenización es esto de yo estoy despierto, ¿no? Yo estoy despierto, yo aparezco, yo puedo decirlo, ¿no? Antes también se ha comentado, se está dando voz a minorías, están apareciendo, pero al fin, este fenómeno de digamos, el pensamiento de derechas lo interpreta como un pensamiento de izquierdas, de forma que se conduce a una polarización y al final acaba arrastrando a instituciones como la BBC que intentan tener una posición neutral. ¿Qué es la neutralidad? La neutralidad consiste, o por lo menos tal como lo entienden ellos, es una herencia del liberalismo cultural y consiste en ofrecer la mejor información para que los ciudadanos, para que cada uno de nosotros nos formemos una visión del mundo, ¿no? Y nos formemos un criterio. De modo que lo que está sucediendo, ya por concluir, no es solo un replanteamiento de cómo es mi esfera privada a partir de ahora y cómo me siento yo acompañado, ¿no? Que en última instancia nos tiene que llevar a una revisión cultural, ¿no? A una gran reflexión cultural sobre la forma en la que manejamos e integramos estas nuevas herramientas en nuestra forma de concebir el mundo, sino que además tiene implicaciones por un lado, cómo nos relacionamos con la sociedad y por otro lado, cómo construimos el conocimiento. Y eso es muy importante, porque a partir del conocimiento compartido, digamos, que
que cada vez es más pequeño el conocimiento que consideramos que todos estamos de acuerdo en que es como es, pero a partir de eso es como se desarrolla nuestra actividad en el plano político, es como se genera la confianza, que es la base de las democracias y de la economía, ¿no? Es decir, la forma en la que construimos el conocimiento es muy importante para dar estabilidad a la sociedad. Muchísimas gracias, Eugenio. Esto sabemos que tú puedes estar horas ilustrándonos y te agradecemos muchísimo porque estar aquí supone para todos nosotros, en fin, robarle tiempo, lógicamente, al trabajo, a la tarea, en fin, así que agradecimiento formidable para ti. José Manuel Dolader, ya comentábamos, es director de la radio social La Barandilla. Muchísimas gracias, José Manuel, por estar con nosotros. Creo que, como ya he cambiado el título y es las redes sociales alimentan la soledad, pero sí teniendo en cuenta que José Manuel es una persona que está permanentemente en contacto con personas de distinta capacidad, con personas que tienen una componente compleja frente a la vida y frente al pensamiento y a la conducta. Sí me gustaría saber, José Manuel, si quieres abordar este tema de las redes sociales, de las tecnologías, en estos ámbitos en los cuales tú te mueves y conoces extraordinariamente bien. José Manuel. Pues decirte que yo creo que suerte que esta pandemia ha ocurrido en estos tiempos. Esto hace 20 años hubiera sido totalmente diferente. Fíjate, lo que han dicho todos los compañeros anteriores sobra comentarios. No es así. Ahora ligamos hasta los feos, que en las discotecas solo bebemos y ahora a través de las redes sociales podemos dedicarnos a ligar. Mira, voy a contar 2 ejemplos que nos van a servir para que veamos la importancia de las redes sociales. De la radio social, dentro del proyecto que tú conoces, estamos en un hospital de personas con enfermedad mental grave. A raíz de este nuevo confinamiento, digo nuevo, pues no se pueden reunir todos los jóvenes y todas las personas con trastorno mental grave que habitualmente vienen al hospital, y gracias a estas tecnologías, al Zoom, a todo lo que ahora estamos utilizando, pueden llevar una vida normalizada y 2 días vienen aquí, 3 días se les atiende por estas redes en casa. Luego, el primer ejemplo, ¿no? Personas que necesitan una psicorrehabilitación permanente a través de haber sufrido un brote importante, psicótico, un cambio en la vida, ¿no? Que te caiga una esquizofrenia de repente es una losa que te destruye, ¿no? Entonces les permite llevar una vida muy normalizada, lo estoy viendo con ellos cuando los profesionales, los psicólogos, los terapeutas están hablando. Luego, fíjate lo primero, ¿no? Que tendríamos que decir. Sí que hay otro tipo de personas que les ha supuesto el conocer esta pandemia, y vuelvo a ellos. Una persona, por ejemplo, trastorno límite de personalidad, que tú, Ricardo, los conoces perfectamente, conocido a este grupo de personas, ¿no? Me decía, y fíjate, nos va a servir como reflexión, nos decía al principio de esta pandemia, decía, mira, José Manuel, esta pandemia ha servido para que la gente sepa lo que sufrimos las personas con trastorno mental grave como los TLPs. Nos sentimos aislados. Él decía que no hablaba con la gente, pero estamos hablando de que ahora sí que podemos comunicarnos, ¿no? Pero él nos daba una serie de referencias de cómo se sentían las personas aisladas en casa, que no querían salir a la calle. No te hablo de la gente con agorafobia, que Javier Urra conoce perfectamente también, ¿no? Entonces yo creo que todo es positivo. Realmente tengo que decir que esto está sirviéndome. Si me hablas de gente con ansiedad, de gente tal vez con trastorno límite de personalidad, que saltan ante cualquier comentario que ellos puedan darlo como confundidos, ¿no? Que piensan que se lo están diciendo de una forma agresiva, de una forma que no corresponde a la realidad. Claro, las redes sociales ahora, no te pongas a discutir. Si tienes algún tipo de estos trastornos, no te metas en redes sociales a discutir, porque permanentemente van a estar chateándose, ¿no? Pero digo que para el resto de la sociedad, lo ha comentado Javier también, las personas con discapacidad intelectual. Y si hablamos a nivel profesional, nuestra radio la hacemos también con una webcam, y la ventaja que tenemos ahora con el Zoom, que antes no me lo había planteado, es que puedes estar hablando, lo habéis dicho, con cualquier país del mundo o con cualquier compañero. Luego yo tengo que decir que creo que esto ha sido un descubrimiento para todos muy bueno, muy bueno. Como he dicho al principio, hasta los feos ligamos, y vuelvo a insistir en este tema.
y de verdad que hemos tenido la suerte de que esta maldita pandemia nos ha cogido ahora, ¿eh? Esto hace 6 o 7 años, imagínate las personas mayores, creo que ha sido la compañera de Efe que lo ha explicado. Tenemos que recordar, si tenéis familiares, yo tengo mi suegro falleció en una residencia y por la pandemia, ¿no? Pero afortunadamente pudimos hablar con él, te podías conectar con él a través de estos métodos que estamos utilizando, ¿no? De Zoom. Luego, fíjate si ha servido las nuevas redes sociales para no aislarnos, sino para poder estar comunicándonos. Y perdón, me estoy enrollando, no sé si te he respondido, Ricardo, a lo que... Esta es la capacidad de síntesis que se espera de un gran periodista como tú. Y desde luego... felicitarte, Ricardo, porque has traído a Urra, porque yo llevo 3 semanas detrás de él, a ver si ese libro Déjame en paz y Dame la paga me viene a presentarlo a la radio. Luego te tengo que felicitar, ¿eh? No sé si está por ahí, pero le sirve mi indirecta. Bueno, muchísimas gracias, mi querido amigo, porque además hay que decir que haces tú con tu equipo una magnífica labor. Y ahí están las nuevas tecnologías, en este caso también, no solo de la radio, sino de ese teléfono, porque yo me fui a conocerles por un tema esencial, que es el del suicidio. Un tema muy callado, pero que conlleva el doble de mortandad que los accidentes de tráfico. Y vi cómo trabajan, con qué cariño, con qué profesionalidad, cómo cogen el teléfono, cómo salvan vidas. Exactamente es así, cómo salvan vidas profesionales y que además voluntariamente se van enganchando en horarios de fin de semana. Por lo tanto, mi más admirado aplauso. Y sí, hemos escrito un libro publicado en HarperCollins con un título simpático, irónico, con guiño. Oye, déjame en paz y dame la paga. Bueno, eso es lo que diría cualquier adolescente. Adolescente que hoy ya sabes, y eso lo conocemos todos, se alarga desde muy corta edad, la menarquia está llegando muy pronto, hasta cualquier chaval de 28 años le dices tú que eres y te dice un adolescente y está en casa. Que ese es otro tema que vino a entrevistar el otro día France Televisión por el tema de la adolescencia que se alarga en el tiempo. Pero ahí estamos con ese libro y sobre todo pues tomando ideas de quienes tanto conocéis, de la realidad, de la enfermedad mental, que me paso el día diciendo en los medios de comunicación, cuidado con, se va a la cárcel el loco del chándal. No, el loco no es loco, ni es un psicótico, es un malvado que viola, que mata, que reincide y que no quiere cambiar. Porque si no se da una idea criminológica de las personas que tienen dificultades por enfermedad, por esquizofrenia, que no se compadece con la realidad, porque casi toda la gente que comete hechos terribles lo hace porque lo quiere hacer y por lo tanto es perfectamente imputable. Muy bien, Javier, muchísimas gracias, de verdad, qué maravilla. Y a título, en fin, final, por poner aquí un broche periodístico, perdón, ¿qué titular pondríais a el fenómeno de las nuevas tecnologías, que es tan positivo, pero vamos a mirar un poco en el horizonte? Ya hemos salido de esta crisis terrible y estamos en la nueva perspectiva. Es así, la nueva normalidad de verdad, que llegará el año 2022, 2023, 2024, no cabe ninguna duda de que estaremos ante una nueva situación que personalmente creo que no va a tener mucho que ver con la situación de enero 2020, febrero 2020, pero me gustaría conocer vuestro diagnóstico a título, digamos, de expertos y como titular. ¿Cómo veis el fenómeno de las nuevas tecnologías, particularmente de las redes sociales, en ese panorama distinto que se va a dibujar? Si la sociedad va a cambiar, como sabemos, si hay una ruralización de parte del público urbanita, si desde luego va a haber un clarísimamente compromiso por la sostenibilidad y el medio ambiente. Es muy clara, la sociedad está clamando por eso, pero en todo ese panorama nuevo que nos enfrentamos o que vamos a hacer a partir del final del control, me gustaría decir mejor, del control de la pandemia, ¿cómo veis las redes sociales? ¿Qué mundo en este plano veis que puede venir? Eugenio, por ejemplo, me gustaría conocer tu opinión a título ya de resumen de cómo ves tú la situación, si va a evolucionar, si va a cambiar, si las redes sociales y
En definitiva, las nuevas tecnologías van a dar también un salto con toda la humanidad. Bueno, yo creo que ahora está produciéndose un cambio de paradigma, digamos, en el sector tecnológico en general. Es evidente en el ámbito de la sostenibilidad y del medio ambiente, pero también en el ámbito de que, o sea, en el sentido de que el ser humano no está al servicio de la tecnología, sino la tecnología al servicio del ser humano. O sea, poner al ser humano en el centro. Es una llamada que hizo... recuerdo en el foro de Davos del 2019 la presidenta de IBM que dijo: nos hemos pasado de frenada y tenemos que poner la tecnología al servicio. No podemos ir más rápido que la sociedad. Digamos que el gran riesgo ahora mismo es que sean los medios de comunicación los que fagociten a la cultura y no la cultura la que fagocita a los medios de comunicación, los integre, digamos. Entonces, de alguna forma, si se produjera un riesgo evidente de lo segundo, de que sean las redes sociales las que absorban a la cultura y se produzca todo a través de ellos, digamos, habría una respuesta social, porque no es natural. Es decir, las sociedades acabarían generando conflicto, un conflicto evidente, no solo social, sino también económico. Entonces, yo tengo la esperanza de que se produzca el otro fenómeno. Yo creo que el sector tecnológico empieza a ser consciente y ya es un imperativo ya el hecho de que tiene que poner al ser humano en el centro. ¿Cómo se va a ir solucionando y cómo se va a poder, cómo va a evolucionar esto? Va a depender también mucho de que asumamos que, bueno, recuperamos un poco las esencias de la comunicación en su sentido clásico, ¿no? Leía, y ya con esto acabo, pues un artículo de una investigadora del Harvard, de unos institutos de Harvard, ahora no quiero decirlo mal dicho, y que venía a decir que establecía como seis pasos para evitar la desinformación y proteger a la sociedad civil, y uno de ellos era la posibilidad que tenemos las comunidades de comunicarnos entre nosotros y de compartir información, ¿no? Es muy importante que compartamos información, que recuperemos esas esencias de la comunicación. Yo muchas veces digo, cuando se producen errores en los medios de comunicación, muchas veces son porque se dan por hecho cosas que cualquier periodista que conoce bien el sector, que se conoce bien a las fuentes y que tal, sería capaz de confirmar sin necesidad de ir sin necesidad de hacer una comprobación empírica sobre el terreno, ¿no? Ese volver a las esencias y ese recuperar que el ser humano esté en el centro, ¿no? Y que ese concepto de la comunicación pues como humanizadora. Muchas gracias de verdad por tu participación, Eugenio, y en nombre de Funteso, gracias a vosotros, desde luego, y a ti también por estas aportaciones. Y bueno, Belén Molleda ha sido la más mencionada. Yo he hecho aquí una especie de experimento. Entonces, todos, como ha dicho Belén, me gustaría de titular final. ¿Cómo ves tú que has hecho la reflexión justamente de redes sociales? ¿Cómo aventuras tú que puede ser ese día después de la verdadera normalidad? Bueno, pues en primer lugar yo creo que se está produciendo una revolución tecnológica brutal. Estamos viendo que tanto en Europa como en España, cuando estamos hablando de reconstrucción del país después de la pandemia, una parte importante es la digitalización y otra la sostenibilidad, pero la digitalización yo creo que es la principal porque además es transversal, afecta a todas las áreas de la vida. Aparte de la revolución tecnológica que puede generar por inversiones, también estamos esperando la computación cuántica, que es un lío tremendo hasta que lo logras entender, pero cuando lo entiendes te das cuenta que a partir de ahí la tecnología no va a tener nada que ver con la computación tradicional y que dentro de 10 años, si revoluciona como debe de revolucionar, la tecnología va a ser muy distinta que la que es ahora. Y luego, en cuanto a las redes sociales, a pesar de que yo creo que la tecnología va a evolucionar, las redes sociales van a ir para atrás. O se las pone coto o al final terminaremos todos dejando de entrar, porque al final hay tanto ruido. No puedes hablar porque enseguida tienes una jauría que va detrás de ti a criticar por criticar bajo un perfil anónimo, que es lo que comentaban mis compañeros.
Yo creo que al final las redes sociales, todo lo positivo que tienen, que te informas, que te hacen conectar con la sociedad, va a ser contraproducente por el exceso de ruido. Supongo que algún día eso se normalizará, no sé de qué manera se regulará, pero si quieren seguir adelante las redes sociales, tiene que cambiar un poco la perspectiva con las que las estamos tomando ahora. Y yo creo que ese es mi titular, mi querido Ricardo. Es mi síntesis de... Interesantísimo. Bueno, no me extraña nada que te hayan mencionado todos los colegas, porque Mucho realmente talento. en un acierto y engrandeces esta profesión. Gracias. Ay, gracias. José Manuel Dolader, si tenemos ahí una carta de los Reyes Magos que ya están ahí cerca, sea como sea, los va a ver, o sea que eso está claro, y ellos vienen seguro. Otra cosa es que nosotros podamos recibirles o no como siempre, pero que seguro que vienen los Reyes Magos, eso estoy convencido. ¿Cuál sería la carta respecto a estos colectivos, a estas personas que tú conoces también y que ayudas tanto, por cierto, estos colectivos de distintas capacidades, respecto a la tecnología? ¿Qué es lo que tú dirías? Oye, está muy bien, has hecho un elogio enorme de las nuevas tecnologías, claro, de Zoom, etcétera, pero en el día a día que tú estás viendo, ¿hay alguna cosa que tú dijeras, oye, ¿y por qué no avanzamos más en este territorio, ¿no? Conociendo el día a día? ¿Cuál sería un poco ese deseo para los Reyes Magos y, claro, para después del tsunami que estamos viviendo? Pues mira, yo fíjate, iba a poner un título cuando estaba hablando la compañera, somos más pero mentimos mejor. Y me explico, somos más los que nos vemos en las redes, mienten más los políticos, pero no pasa nada, aunque luego se descubra que son mentiras. Y dicho eso, te contesto. Que se hable, que se hable, que se hable de las personas con problemas de salud mental. Lo ha dicho Javier, que se hable del suicidio, y no quiero desviarme, ¿no? Pero mira, de lo que no se habla no existe. Por tanto, y lo ha dicho Javier, si no hablamos del suicidio, no existe y no se puede actuar. Si no hablamos de las personas con trastorno mental grave, no existen. Si no hablamos de los trastornos de autismo, tampoco existe. Entonces, que se hable a través de las redes sociales, a través de las nuevas tecnologías. Tal vez, mira, es una buena clave, ¿no, Ricardo? Que las nuevas tecnologías permitan, ya que una televisión española, no estoy criticando a televisión española, hablo de Antena 3, da igual, o los grandes medios, que también EFE habla mucho, pero tal vez las redes sociales lo que pueda servir, y de verdad que te agradezco esta pregunta, es para aprovechar, para dar mayor visibilidad a estos colectivos que están tan aislados. No voy a decir marginados, pero tan aislados porque muchas veces son ellos mismos, ¿no? Pero sí, tienes razón, las nuevas tecnologías tienen que servir para dar a conocer a todas estas personas que por distintos motivos no tienen las posibilidades de estar como estamos nosotros hoy hablando. Muchísimas gracias, José Manuel Dolader, director de Radio Social La Barandilla. Muchas gracias por estar siempre en esa barandilla, pero no mirando, sino actuando, porque es una barandilla activa. Ella misma, digamos que actúa, trabaja, imagina. Muchísimas gracias, de verdad, José Manuel, un gran placer, un honor tenerte. Y eres tan amable, Javier Urra, cierras esta mesa, me encanta, online. Me encanta, Ricardo, el respeto a la edad me parece muy bien. No, yo creo que vamos a estar ahí tú y yo, o sea que no debatamos eso. Un bigote blanco. Un bigote blanco que ya, bueno, oye, dos cosas que os va a interesar mucho como periodistas. Creamos hace 2 años el Instituto del Conocimiento Mar de Fondo, para no quedarnos en la superficie. Enrique Domingo, que es un buenísimo sociólogo, Leo Farache, que es un estupendo también comunicador y economista, y yo mismo. Entonces lo que hicimos es, con una empresa, hacer 4.000 entrevistas en toda España. 4.000 entrevistas. El estudio está a vuestra disposición. Es magnífico. Desde 18 años hasta 75 años de edad, hasta 75. Ya sabéis, grupos, perfecto. Y salió todos los aspectos de ideología, religión, familia, pareja, bueno, ya está. Las prioridades de la sociedad española. Y teníamos que hacer la presentación el día 14 de marzo en la Casa de Cantabria, en la calle Pío Baroja de Madrid. Naturalmente el día 14 no pudo ser. Entonces dijimos,
Oye, en vez de ser negativo, esto es muy positivo. Hagamos otra oleada, otras 4.000 entrevistas y comparemos lo que decía la gente antes de la del confinamiento y después del confinamiento. Parecen una fotocopia. No se ha cambiado nada. Nada. Escuchar lo que es lo esencial, que son las actitudes, que son las creencias, lo que son las prioridades. Otra cosa son los hábitos. Y se comentaba antes, por ejemplo, la ilusión por tener una terraza en tu casa o tener una casita en un pueblo y poder caminar y estar en contacto con la naturaleza. Pero en lo esencial, yo digo, a ver si la gente se hace un poco más religiosa. Nada, en absoluto. No, se mantiene. Segundo, ahora habéis dicho la verdadera normalidad. Pero exactamente ¿cuál es la verdadera normalidad? Porque si uno estudia un poco las pandemias, las epidemias, Roma, Londres, París, y te das cuenta de que el mundo ha estado siempre con pandemias, siempre. Pero es que nosotros en la última etapa hemos tenido el COVID, el ébola, el VIH-Sida, las vacas locas, la gripe aviar. Es decir, que la normalidad es que saldremos de esta y llegará otra. Pero esto no sé si lo veré yo, mis hijos, mis nietos, pero ya podemos ir preparándonos para la siguiente. Por lo tanto, las pestes o la peste seguirá apareciendo. Y ya para acabar, como última aportación, a mí particularmente, y creo que estaré equivocado, no me gusta nada el término inteligencia artificial. Yo creo que la memoria puede ser superada por cualquier instrumento tecnológico que desarrolla por cierto ser humano. Pero tú que conoces bien Navarra, y yo que, por ejemplo, claro, murió mi mejor amigo, que era Juan Romero, que era el psicólogo de Pamplona, yo puedo estar esta tarde perfectamente pensando en él y se me caen dos lágrimas. Y alguien que me ve me dice, ¿estás triste? Y digo, no, estoy muy a gusto. Estoy muy a gusto porque le echo de menos, pero estoy a gusto recordando. Eso no hay inteligencia artificial que entienda la complejidad del ser humano. De acuerdo. Y por último, creo que todos los que hemos estado en esta mesa nos caracteriza ser niños, ser curiosos. Yo no puedo entender a toda la gente que cuando va a ir a un viaje quiere ver la habitación del hotel, el restaurante, el plato de la comida. Antes de ir. Joder, el nombre del camarero. Coño, pero vete allí. Oye, que a lo mejor es un desastre. Pues dices, qué bien, no volveré a comer tan mal como hoy. Pero, joder, llévate una sorpresa. Es decir, que también es el uso que hagamos de las tecnologías. Muchísimas gracias. Reitero a vosotros esta participación fantástica para Funteso. Un honor, un placer. Belén Molleda, Agencia EFE. Javier Urra, doctor en psicología, ex defensor del menor de la Comunidad de Madrid. Eugenio Mayol, socio fundador de Indux Digital Group y director de Innovadores. Pueden ustedes ver en La Razón. Y José Manuel Dolader, doctor de Radio Social La Barandilla. Muchas gracias.